senador Julio Elías Vidal, es del partido de la U, hace parte del partido de la U y es senador en este momento. Pues hablemos sobre ese tema de la reconexión, senador. Gracias por atender a Colmundo Radio. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Juan Camilo, Humberto, y a todos los de la mesa y a los oyentes de Colmundo Radio. Gracias por la invitación. Bueno, ese dolorcito de cabeza de la reconexión, que pues a veces uno dice, pero es un sistema, es una forma que administrativamente debe ser muy sencillo, pero que sin embargo pareciera que no y afecta fuertemente el bolsillo de los colombianos. Antes de empezar a hacerle algunas preguntas, iría esta primera. ¿Esto es estrictamente para la reconexión del servicio de Internet, de momento temporal, o aplica ya a otros servicios? No, es para todos los servicios de telecomunicaciones, Internet, televisión y telefonía tanto móvil como fija, o sea, los que llaman los triple play. Este servicio o este proyecto de ley nació como una necesidad basado en las quejas de los usuarios, obviamente, de reconexiones por el servicio de Internet o de televisión que llegaban a costar entre 30,000, 40,000 y en algunos casos hasta 45,000 y 50,000 pesos. En algunos casos llegaba a costar lo mismo que el plan. Desproporcionado y hasta más. Que se veía totalmente absurdo, desproporcionado y era un abuso contra los usuarios. Entonces nos pusimos en la tarea desde el Congreso de la República, yo me puse en la tarea como autor del proyecto en hacer este proyecto que ya hoy, gracias a Dios, es ley de la República y según cálculos que tenemos, llegaría a ahorrarle a los colombianos cerca de 450,000 millones de pesos al año. Wow. Senador, hace unos meses, cuando era proyecto de ley, usted nos explicaba el alcance de su iniciativa, que hoy es ley de la República. Ahora sigue los tiempos de implementación y de transición. ¿Qué se tiene previsto en esta ley en cuanto a los operadores? ¿En cuánto tiempo los operadores deben ajustar sus sistemas para hacer caso a esta ley? Bueno, les hago un recuento primero porque muchas personas me preguntan por redes sociales que por qué eso no se extiende a otros servicios públicos como lo son la luz, señor. El agua y el gas, por ejemplo. Sí, señor. Entonces, yo les hago este recuento para explicar lo siguiente. Esa discusión ya se ha vivido en el Congreso de la República mucho antes y uno lo primero que hace cuando establece los antecedentes de un proyecto de ley es averiguar cuáles han sido las discusiones anteriores, cuáles han sido los proyectos que han sido radicados y en específico para los servicios intradomiciliarios como lo son el gas, el agua y la luz, ya se había discutido anteriormente, pero se había llegado a la conclusión de que en ciertos lugares o en ciertos aspectos los operadores de estos servicios públicos sí incurrían en unos gastos al ir a desconectar y reconectar estos servicios, porque ellos lo hacen manualmente, envían un operario a la casa del usuario a desconectar el servicio cuando incurre en lo que ellos llaman un impago, que es obviamente cuando se pasan de la fecha de corte de la factura, envían un operario a desconectarlo y luego cuando pagan envían un operario a reconectarlo. Entonces eso los hace a ellos incurrir en un gasto. Pero nos dimos cuenta que en los servicios de telecomunicaciones eso no sucede. Ahí en los servicios de telecomunicaciones las empresas desconectan el servicio prácticamente presionando un botón y lo reconectan presionando otro botón. Entonces eso no le encontrábamos lógica a que cobraran esos valores tan altos de reconexión si ellos no están incurriendo en ningún gasto para desconectar y conectar el servicio. Incluso yo lo pongo coloquialmente diciendo que es un botón que presionan, pero eso lo hace un sistema. El sistema, al no detectar el pago en un momento, desconecta el servicio y cuando lo detecta automáticamente reconecta el servicio. O sea, más a nuestro favor al decir que ellos no están incurriendo en ningún gasto como para que se lo trasladen al usuario de esa manera. De acuerdo, es un servidor, de acuerdo. Lo cual hacía que se generaran barreras para el acceso al servicio, precisamente, que es lo que estamos tratando de evitar en esta ley, porque ya es ley de la República, que se eliminen las barreras de acceso
a el Internet, que es un servicio público tan esencial hoy en día, que hoy en día los colombianos acceden a servicios de salud a través del Internet, acceden al trabajo a través del Internet, se acceden a la información con medios como los de ustedes a través del Internet y obviamente se educan a través del Internet también. De acuerdo. Senador, hay un puntico que se lo voy a dejar ahí a consideración para más adelante cuando usted esté en un nuevo proyecto. Esa labor de enviar a un técnico, a una operadora que baje la cuchillita o suspenda la salida del agua o el contador de la energía, se está prestando mucho, ¿sabe para qué es? Para corrupción. Porque como la reconexión vale 40, 60, creo que varía en algunas empresas, pues ¿qué pasa? Que la persona que se le olvidó o que no tuvo le da 20,000 pesitos al operador para que no le corte, pero al final pues se queda sin corrupción, ¿no? O sea, también hay como que analizar un poquito eso, porque si bien es cierto, ellos incurren en un gasto, también se está quedando en corrupción, porque, o sea, personalmente en esos días que nos enteramos de esta noticia, lo conversamos con compañeros que les ha pasado, dicen, no, se me olvidó pagar el recibo, me lo llegaron a cortar, me tocó darle 20,000 pesos al señor para que se hiciera el que no pudo, el que no lo encontró, o simplemente lo reportan allá como si se hace la desconexión, porque creo que ellos tienen que cumplirle a la empresa, pero le dejan habilitado el servicio. Entonces ahí se está quedando un poquito en corrupción. Vamos con más preguntas del tema que nos tiene en este momento. Senador, respecto a esta nueva ley que entrará en vigencia, ¿de qué manera y qué mecanismos de supervisión pues tendrán para asegurarse que estos operadores cumplan sin incurrir en cobros ocultos, de pronto una cláusula compensatoria? Y por supuesto, ¿cuáles van a ser esas sanciones o multas o penalidades para esos operadores que incumplan esta disposición? Bueno, como todos los servicios de telecomunicaciones, obviamente tiene un control por parte de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Asimismo, como son empresas, también tienen un control por parte de la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero hoy en día, pese a que la ley ya está sancionada, para los que piensan que ya el próximo recibo lo pueden dejar de pagar y no les va a llegar ningún cobro, eso no es así, porque la ley ahora mismo está en la fase de reglamentación por parte de la CRC, como lo establece. Tienen un año para reglamentar esto. ¿Y cómo lo establecen esa reglamentación? La CRC va a calcular cuáles son los costos reales en los que incurren estos operadores para la desconexión y reconexión del servicio. Y el valor de la reconexión va a quedar en lo que ellos calculen que va a ser estos costos reales. Ya publicaron un borrador para comentarios de las empresas de telecomunicaciones, y ese borrador establece que para servicios de telefonía móvil la reconexión podría quedar costando unos 280 pesos. Y para los servicios de internet y televisión y telefonía fija, tal vez unos 850 pesos. Entonces, nos damos cuenta a través de este borrador que publicó la CRC que nos estaban robando, nos estaban atracando a mano armada a los operadores, a los colombianos, y gracias a esta ley de mi autoría, pues hoy nos estamos dando cuenta de eso. La ley es la ley, senador, y hay que acatarla, hay que cumplirla. En ese sentido, ¿se ha establecido nuevos canales de denuncia para cobros indebidos en este caso? No, los canales siguen siendo los mismos. Las quejas a través de los canales establecidos. Les tengo que decir que en todas nuestras mesas técnicas y diálogos que tuvimos con los operadores, pues ellos les tienen mucho miedo a las multas que le ponga la SIC o la CRC, las sanciones que les imponen por cualquier falla en la prestación de los servicios. Entonces, ninguno de ellos se somete a tratar de incumplir una ley de tal envergadura y obviamente que sea muy visible como esta. Por ejemplo, que a ustedes les llegue una factura otra vez con un cobro de reconexión de 50,000 pesos, pues luego de que esta ley entre en vigencia, ya sería totalmente un incumplimiento de la norma. Usted habla de entrar en vigencia, senador. ¿A partir de cuándo entraría en vigencia? Porque a veces nos ocurre que nos quedamos con el titular, con que ya un senador dijo que no había que hacerlo y que no había que pagar, y entonces empieza o le sigue llegando la reconexión y usted va a decir, oiga, pero eso era pura mentira. ¿A partir de cuándo, para que nuestros oyentes estén muy atentos, entraría a regir? Y mientras tanto,
cómo estaría operando. Contémosle un poquitico ahí ese pequeño nudito y esa coyuntura que tal vez habría en cuanto a fechas, en cuanto a rigor de entrada y en cuanto a la sanción que estaría funcionando mientras entra en rigor. No, pues en vigencia entra en julio de 2026 como plazo máximo. O sea, la CRC tiene hasta julio de 2026 para reglamentar esto, pero la CRC lo puede hacer en agosto, en octubre, en agosto no, porque agosto ya pasó, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, cuando ellos decidan. Por lo menos vemos que lo están haciendo muy aceleradamente. Ya publicaron el primer borrador, o sea, la ley la sancionaron en julio y en agosto publicaron el primer borrador ya de su cálculo de cobros. Entonces yo creo que eso lo están haciendo muy aceleradamente. La CRC, si sigue ese ritmo, yo creería que en noviembre ya podría estar sacando un decreto reglamentando esta ley. Si es así, pues desde que la CRC saque el decreto reglamentario basado en la ley, pues entra en vigencia de una vez el decreto. O sea, nosotros con la ley le estamos dando dientes a la CRC para que establezca estos límites en los cobros de reconexión. Noviembre sale el decreto reglamentario. Estaremos aquí muy atentos desde Colmundo. Senador, hago un paréntesis. Aprovecho la comunicación, su amabilidad para consultarle sobre el estado de sus otras iniciativas legislativas. ¿Cómo en estos momentos avanzan en el Congreso de la República? Bueno, unas muy ágilmente, otras no tanto como yo quisiera. Ahí sacamos la semana pasada en segundo debate una ley que establece la gratuidad en las pruebas de estado, en las pruebas del ICFES, Presaber, Saber 11 y los exámenes de validación del bachillerato. Eso le va a solucionar también mucho la vida a los colombianos, le va a facilitar mucho la vida a los colombianos que quieren estudiar una carrera, que quieren profesionalizarse y que veían en estos cobros de las pruebas del ICFES un obstáculo también. También tenemos el proyecto de ley para reglamentar las plataformas de movilidad, como lo son Uber, Didi, Cabify, que lo hemos hablado y lo he discutido ampliamente, pero solicitó la plenaria del Senado que hiciéramos unas audiencias públicas en las regiones. Estamos poniéndonos en eso y próximamente vamos a iniciar la ronda de audiencias públicas, comenzando por la costa Caribe. Vamos a hacer una en Barranquilla y esperamos trasladarla también a otros municipios y departamentos del país para cumplir con esto que nos pide la plenaria del Senado y así continuar con el trámite de ese proyecto que va para su segundo debate en el Congreso. Pues, senador Vidal, agradecerle de parte de Colmundo Radio su tiempo, su amabilidad. Seguramente también muchos de los que votaron por usted pues se van a sentir respaldados y seguramente, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Resultados que beneficien directamente a los que votan, al pueblo. Así que pues estaremos atentos de esto y de otros proyectos y por ahí lo estaremos llamando. Es usted muy gentil. Tenga buena tarde. No, gracias a ustedes por la llamada y te pongo una cuña aquí en Colmundo pues, para que me sigan en mis redes sociales, para que estén pendientes de todo este tema. Yo publico en mis redes sociales constantemente el estado de mis proyectos de ley. Obviamente también estaré publicando el estado de la reglamentación de la reconexión para que estén pendientes. El día que la CRC establezca el decreto, pues seré el primero en publicarlo, si Dios quiere, que ya está en vigor la ley para que no le vuelvan a hacer conejo y cobrar reconexión a los usuarios de telecomunicaciones en el país. Senador Vidal, y aprovecho y le hago otra cuña. En la tarde usted va a tener esta entrevista disponible en YouTube, en www.colmundo Radio, para que ahí también nos ayude a hacerla llegar a más personas y conozcan al mismo tiempo de estas iniciativas y de estos buenos resultados, senador Vidal, que usted entrega. Muchas gracias. Ahí estamos. Ahí la publicaré en mis redes sociales, @Julio Elías Vidal. Elías es mi primer apellido. Cuente con que vamos a seguirlo y con que vamos a estar muy atentos. Que esté muy bien. Hasta luego. Buena tarde. Ok, gracias.